Por cierto, así lo hacían en Canal 11. Dos, Ay, uno, al aire. ya bien, conocedor el Dani, muy bien, mi Sí, productor. sí. Ah, la producción, la producción. Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. Hemos intentado así buscar en el análisis existencial una solución a los problemas espirituales y sociológicos que la logoterapia plantea, sentando con él las bases para una cura de almas médica. Viktor Frankl en su escrito Psicoanálisis y Existencialismo. ¿Qué tal? Yo soy Daniel y como en los episodios anteriores me acompaña mi estimada amiga Gis. Y hoy, como lo intentamos hacer cada semana, analizaremos una frase de Viktor Frankl para tratar de aplicarla a la vida cotidiana. Hola Dani, como siempre, un gusto compartir contigo estas reflexiones semanales alrededor de los escritos de Viktor Frankl. Y el episodio de hoy me emociona porque la frase hace referencia a un concepto con el que Viktor Frankl definirá al análisis existencial y la logoterapia, la cura de almas médica. ¿Podemos decirlo así? Que Viktor Frankl define su psicoterapia, la logoterapia, como cura de almas médica. Bien, muy buena pregunta. No, ¿Podemos, yo siempre te hago muy buenas preguntas, Dani. podemos definir su psicoterapia como la cura médica de almas? Creo que para responder a esta pregunta se contestaría un poco desde la cita. Porque fíjate, Viktor Frankl en la cita nos dice que para solucionar los problemas espirituales y sociológicos, la logoterapia y el análisis existencial plantean y sientan las bases de una cura médica de almas. En estos problemas sociológicos y espirituales está pues incluido lo que es el vacío existencial que Viktor Frankl plantea, y parte de la solución pues es la cura médica de almas. Aquí hay que decirlo, en cierta medida pues es una parte esencial de la propuesta de Viktor Frankl. Sería muy comprometedor decir de mi parte que pues efectivamente la logoterapia es igual a la cura médica de almas. Creo que sin lugar a dudas forma parte de su esencia, forma parte de la propuesta de Viktor Frankl, forma parte de la columna vertebral, pero no sé si me atrevería a decir que es el corazón. También no sé si me llegaría a atrever a decirlo. Así es que para no ir tan lejos, lo dejaría pues como esto, como una parte esencial de la logoterapia. Una parte esencial para contrarrestar las problemáticas sociológicas y espirituales que nos plantea Viktor Frankl. Aquí también hay que hacer mención como Viktor Frankl, como fue desarrollando la logoterapia y el análisis existencial previo a su experiencia en los campos de concentración, desde que él estuvo pues en esta parte de acompañamiento a la juventud, los centros de asesoramiento juvenil, ¿no? Donde veía todo este malestar. Entonces su propuesta de cura médica de almas ya se va ahí vislumbrando, porque como el acompañamiento de los jóvenes con otros jóvenes, ahí va pues dando una sanación, un acompañamiento, una cura a través del acompañamiento, que ahorita vamos a ir profundizando en ello, ¿no? Pero ya esto lo habla también en profundidad en sus libros de psicoanálisis y existencialismo, más que pues en cualquier otro libro, ¿no? Que fue previo a su experiencia en los campos de concentración. Yo creo que es importante este dato, porque bueno, hay que decir que Psicoanálisis y Existencialismo es su primer libro publicado y que en alemán, el idioma que hablaba Viktor Frankl, en realidad se llama el libro Cura de Almas Médica, de lo que estamos hablando hoy.
Y bueno, a mí me gusta resaltarlo porque mucha gente cree que el primer libro que escribió Viktor Frankl fue El hombre en busca de sentido y que de hecho desarrolló su psicoterapia, la terapia del sentido, después de su experiencia en los campos de concentración, cosa que como nos lo estás diciendo está equivocada, ¿no? De hecho, la cuestión del sentido de vida está presente en Viktor Frankl desde su infancia. Pero regresando a la frase de hoy, mi Dani, ¿a qué se refiere Viktor Frankl con cura médica de almas? Nuevamente, excelente pregunta. Bien, bien atinado que siempre haces excelentes preguntas, ¿no? Ujú, Esta es una cuestión muy, muy importante, ¿no? Porque estábamos hablando ahorita de cura médica de almas. ¿Qué es cura médica de almas? ¿Aparece un médico y te cura el alma? No, no hace referencia a eso. No podemos tomarlo de forma literal. La cura médica de almas se refiere al acercamiento al ser humano que sufre. No ujú, solamente pues a su sufrimiento, sino a su humanidad. Un acompañamiento al hombre doliente, acompañar plenamente al hombre doliente, exaltando pues esta unidad entre el paciente y el doliente. ujú, Es un sufrir junto a, acompañar al otro en su sufrimiento, que hay que decir un sufrimiento inevitable. Pero entonces cura médica de almas es igual a acompañamiento amoroso, compasivo al doliente, acompañamiento humano al que sufre algo de forma inevitable, acompañamiento que sana, acompañamiento que cura, acompañamiento que nos hace no tan pesado el padecer, el dolor. Aquí ya no es aplicar una técnica de psicoterapia, aquí no es dar una receta de un medicamento, aquí es simple y sencillamente mi presencia junto a la tuya, ujú. mi estar con plena escucha, con plena atención junto a ti. Y esto también sana. No hay, ahora sí que a veces técnica o pastilla más poderosa para sanar a la otra persona que el simple y sencillo acompañamiento. Sí, yo creo que esto, los que nos escuchan, los que nos ven, lo han experimentado alguna vez, a mí me parece, ¿no? Y bueno, es cura médica de almas, porque pues en la época de Víctor Frankl lo que yo entiendo es que eran los médicos los que hacían este acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Ujú, Y cuando el médico va más allá de su quehacer básico de médico y mira al ujú, paciente desde su unicidad, pues creo que desde ahí está poniendo en práctica la cura de almas médica, ¿no? Y lo traigo a ujú, colación porque la frase, el párrafo donde está esta frase que leímos hoy, bueno, que tú tan brillantemente leíste, sigue así. Toda psicoterapia es, en última instancia y en mayor o menor medida, un arte. En este sentido, lleva consigo siempre un elemento irracional. En ella desempeñan un papel nada desdeñable la intuición artística y los factores personales del médico, o sea, su personalidad. Y a este factor irracional, que es la personalidad del médico, corresponde por parte del paciente otro factor de orden irracional también, su individualidad. O sea, cada paciente es único e irrepetible y cuando el médico no lo trata como un número, como un expediente, un caso, simplemente, sino puede ver toda la humanidad y puede hacer este acompañamiento del que nos hablas, pues entonces ahí también contribuye a la cura de su alma, ¿no? Como bien dices, pues no hay ibuprofeno que sane los dolores, ¿no? De quien sufre. Y bueno, en esta frase la invitación de Víctor Frankl, ¿no? Es a los médicos que atendían pacientes de psicoterapia a estar conscientes de su propia personalidad y de la individualidad del paciente. Pero es necesario este espacio para la cura de almas médica, este espacio entre
doctor y paciente, mi Dani, ¿cómo ves? Ok, es muy necesario. Fíjate qué importante que remarcas esta cuestión histórica. En el momento de Frank, la psicología estaba pues en pañales, ¿no? Estaban haciendo, entonces, pues eran los médicos, más específicamente los psiquiatras, quienes Ujú, se dedicaban pues a esta parte de la salud mental, ¿no? Apenas estaban comenzando otros especialistas a adentrarse en este mundo, pero recordemos, Freud era médico, o sea, ujú, empezó esta nueva corriente naciente de la filosofía y de la medicina, que es la psicología, pero pues aún estaba muy, muy en pañales, ¿no? Por eso ujú, Víctor Frank aquí habla pues centrándose en esta parte de los médicos. Y aquí Víctor Frank, como bien señalas, quiere evitar los reduccionismos, o sea, que el médico no vea al paciente solo en su dimensión fisiológica, solo su cuerpo. ujú, A ver, pues tiene cáncer, o sea, tiene tal y cual, se necesita hacer X y Y cosa y punto, sin que el médico contemple su dimensión psíquica, su dimensión espiritual del paciente, ujú, porque entonces lo está acompañando solamente como un mero objeto y no como un ser humano único e irrepetible. ujú, Cada persona tiene su unicidad. Entonces, el encuentro en la cura médica de almas, pues es un encuentro entre dos unicidades, la del médico y la del paciente. Y ujú, tener una apertura a ello, una apertura pues a este encuentro. Por eso dice es irracional, es un arte, ujú, porque lo biológico yo lo puedo medir, es cuantificable. Pero ya lo que está en las otras dimensiones del ser humano ya no está en una dimensión pues que pueda ser cuantificable, que lo pueda ujú, medir, pesar, etcétera, sino que va más allá, incluso va a las cuestiones de la intuición, va a otros aspectos, ¿no? Que también deben de ser abordados, que también necesitan ser mirados, que el propio paciente muchas veces lo pide, ser mirado, no solamente en su cuerpo que está padeciendo, sino también en su espíritu, en su mente, que vaya más allá, ¿no? Por eso es necesario pues este espacio para que se pueda tratar, acompañar al otro que está sufriendo desde esta parte que conserva pues su libertad, esta ujú. dimensión pues espiritual. Sinceramente espero que nuestra audiencia alguna vez en su vida se haya encontrado con un médico o médica que, como dice Víctor Frankl, vaya más allá de su puro quehacer médico, ¿no? Más allá de Ujú, su simple práctica médica y mire a su paciente como individuo, porque eso, eh, pues esos doctores, esas doctoras se vuelven invaluables. Y fíjate que la otra vez estaba yo dando una clase y antes de empezar, una de las alumnas nos estaba contando que su mamá tuvo un procedimiento delicado, pero que el primer doctor que la atendió, pues nada más que les estaba cobrando carísimo, que nada más les daba largas y que no atendía a su mamá. Pues un poco más humanamente y que después encontraron a una doctora súper buena, súper diferente, ya les dio otro diagnóstico, muy, muy ocupada en atender a su mamá y una de las asistentes a la clase le dice, oye, y esa doctora atiende en la Ciudad de México como para tener su teléfono, ¿no? Pero me llamó la atención, ¿no? Porque esos doctores, esas doctoras que van más allá de su práctica médica, pues se vuelven invaluables para sus pacientes. ujú, Pero a ver, mira, ni tú ni yo somos médicos, somos logoterapeutas. Aún sin tener la profesión médica, en nuestra práctica, de alguna manera aspiramos a aplicar esto que dice Víctor Frank, la cura de almas médicas. Aunque quizás si fuéramos muy puristas, solo sería cura de almas, porque no somos médicos. Pero bueno, para ir concluyendo, el concepto de cura de almas médica lo utiliza Frankl para referirse a su logoterapia. ujú. Pero ¿dirías que es la misión de cualquier psicoterapia?
definitivamente yo diría que sí. Fíjate, en una ocasión escuchaba a una terapeuta cognitivo-conductual. A ver, ahí dice, aquí no viene el paciente a charlar, no me viene a contar lo que quiere, lo que necesita, lo que anhela, no. Viene a platicarme sus problemáticas para que establecemos un plan de acción. Es algo pues específico, no es una charla de café. En cierta medida es adecuado, en cierta medida. Pero si se limita a eso, se está limitando a solo poder atender ciertas problemáticas muy, muy específicas. Por ejemplo, tengo fobia a esto. Entonces no necesito que me cuentes cuando empezaste a tenerle miedo a esto, ni muchas cosas. Simplemente lo necesario y se empieza un plan de acción de extinción de la conducta mediante ciertos reforzamientos. Pero, por ejemplo, un duelo. ¿Cómo lo abordas? Víctor Frank lo critica un poco hasta los conductistas. Te van a poner a lavar platos, a cortar el pasto. Para este sufrimiento inevitable es cura médica de almas. Cura médica de almas. Acompañar a la persona. Olvídate de las técnicas. Aquí es acompañar a la persona en su sufrimiento, en su humanidad. Si cualquier psicoterapeuta quiere ir más allá de lo específico que puede tratar, quiere ir un pasito más, toda psicoterapia, sea psicología individual, sea cognitiva conductual, sea gestal, si quiere ir un poco más allá, tiene que tener presente la cura médica de almas. Hay momentos, situaciones de la vida, donde no es tratar al paciente con una técnica, sino simple y sencillamente ejercer la cura médica de almas, este acompañamiento humano existencial para encontrar pues un sentido en medio de ese sufrimiento inevitable. Cura médica de almas, definitivamente una misión para cualquier psicoterapeuta si es que quiere ir más allá de ciertas problemáticas específicas. Con eso concluiría yo, mi estimada Giselita. ¿Tú cómo concluirías? Yo también concluiría con esto que dice Víctor Frankl, de que el terapeuta tiene su individualidad y el paciente también tiene su individualidad, y lo que sucede entre los dos pues es incertidumbre, pero está en juego en las dos ecuaciones, ¿no? Paciente, terapeuta, y que en ese espacio, que es el encuentro, es donde ocurre la sanación. Ya lo dice el psiquiatra y es psicoterapeuta existencialista, ¿no? Creo, Irving Yalom, que lo que cura es el encuentro, ¿no? Ese encuentro de dos humanidades, cada quien con sus unicidades, y bueno, cuando hay ese encuentro, pues es donde ocurre la sanación, en ese paso, en ese espacio de encuentro. Con eso concluiría, y para las personas que están en un proceso psicoterapéutico y como que no se hallan con el terapeuta, no les acaba de checar del todo su proceso terapéutico, pues a lo mejor es momento de cambiar de psicoterapeuta y buscar uno en donde ustedes se sientan pues más escuchados, acompañados, ¿no? Como dices, porque eso ya es el 50% de la cura. Y bueno, nos pueden pedir información a Dani y a mí. Así es. Bueno, no, pero ya, fuera de comercial, con eso iría concluyendo, mi Dani, y pues bueno, qué gusto compartir contigo esta dosis. Excelente, no, el gusto es todo mío, que es un tema muy interesante, que hay que seguir reflexionando, teniendo en cuenta, e invito a nuestra audiencia a hacer lo mismo, a reflexionar sobre este tema. Y bueno, ya sabes que eres súper chispa, es un gusto estar contigo y nos vemos la próxima. Hasta luego.